El fútbol es un espacio donde confluyen una infinidad de intereses, disciplinas y actores. Por eso los intereses políticos, las ciencias políticas y los partidos políticos no les son en absoluto ajenos. Es más, me atrevería a decir que el fútbol, por ser una de las actividades masivas por excelencia, se ha convertido, por un lado, en un trampolín político para dirigentes, periodistas, futbolistas, entrenadores, y por el otro, en una actividad que es usada para crear adhesiones, realizar proselitismo y posicionar propuestas. Para nadie es desconocido que el sentido del fútbol recae en el hincha, en el aficionado, en el seguidor, en la teleaudiencia. Igual que la política descansa su existencia en el pueblo como soberano, pero en el estadio, en el ágora, por el carácter masivo y popular que ostentan, es la representación o delegación la que termina expresándose. El equipo y el partido político, el jugador y el líder, y en muchos casos, se fusionan como ocurre con los cánticos, con las consignas que se escuchan en las gradas de un estadio y en las calles de la confrontación política. Los cánticos deportivos, las porras deportivas se politizan en la calle y los de la calle se futbolizan en las gradas, nos diría el maestro Fernando Carrión. Es por eso que en ciertas regiones de un país la representación política y la representación deportiva coinciden. Barcelona y el Partido Social Cristiano en Guayaquil, ¿no? El Barcelona de Cataluña con el separatismo, el Cienciano del Cusco se identifica con el interior peruano, las Chivas Rayadas de Guadalajara con el nacionalismo mexicano, entre otros, pero también tenemos representaciones personales, como son, entre otros, los casos significativos de Berlusconi, por ejemplo, ¿no? Con el Milán en Italia, de Macri, con el Boca Juniors en Argentina, de Buchanan, con Barcelona de Ecuador, de Piñera, con el Colo Colo de Chile. Y a ellos se deben sumar también, por ejemplo, entrenadores como Freddy Terneros, ¿no? Que era alcalde en Perú, periodistas como Alfonso Lazo, que fue vicealcalde, y Carlos Machado, que fue concejal en Ecuador, futbolistas como Pelé, que fue ministro en Brasil, Polo Carrera, que fue consejero en Ecuador, y sin embargo, así como un futbolista no es político, tampoco un equipo es un partido político, ¿no? Estaremos de acuerdo. Las aficiones también asumen la militancia que corresponde cuando, por ejemplo, una decisión arbitral o dirigencia es procesada según el ente con que se mire. Por ejemplo, un ciudadano de Guayaquil verá con clave centralista una falla arbitral. Igual ocurrirá con los seguidores del Barcelona de Cataluña, del News Old Boys en Argentina, en Rosario, del América de Cali, y no se diga el caso de Israel, en donde directamente los partidos políticos tienen su propio club de fútbol, o el caso concreto en México del América, en donde su presencia pesa. En esta relación de fútbol y política existe una arista negativa, en el sentido que este deporte haría que el pueblo se mantenga conforme, se mantenga alienado, se mantenga adormecido, mientras las clases dominantes hacen de las suyas. Desde corrientes políticas de izquierda se ha cuestionado precisamente al fútbol como el llamado opio del pueblo. ¿Por qué? Porque entonces a sus seguidores alinea al pueblo y bota el dinero en una industria que no agrega valor. Adicionalmente se consideran a las barras bravas como de extrema derecha. Los grandes dictadores del mundo, sean españoles, sean argentinos, sean italianos, sean brasileños, sean priistas, quisieron instrumentalizar este deporte, o los entrenadores, por supuesto, y conservadores nunca fueron considerados realmente progresistas. Antonio Gramsci señala que el fútbol es un reino de la libertad humana ejercido al aire libre, en pocas palabras, elementos que se ayudan a la hora de expandir el fenómeno y convertirlo en algo masivo que acaba sustituyendo a otros deportes, entonces muy populares como el boxeo, como el ciclismo, como el atletismo. Y a partir de entonces el fútbol pasa a ser el pasatiempo favorito de la clase trabajadora. ¿Se puede separar el fútbol de la política? No lo creo. Son dos conceptos indisolubles. El fútbol es política. ¿Por qué? Porque es un acto social. Y a partir de aquí, cualquier movimiento futbolístico, un fichaje, un partido, lo que sea, tiene una trascendencia política. Pensemos en esto, los jugadores iraníes que no canten el himno, por ejemplo, o los ingleses que se arrodillan, o los signos LGTB y más, mostrados subliminalmente en la indumentaria de futboleros, la invasión censurada en las transmisiones oficiales a la cancha de un hombre vestido con mensajes de protesta, las críticas, por supuesto, al genocidio palestino. Estos son solo algunos de los eventos políticos que, por ejemplo, han marcado los últimos tiempos del fútbol, particularmente en Qatar, lo recuerdan.
Eduardo Galeano, el gran escritor, escribe en su libro El fútbol a sol y sombra que el fútbol y la patria están siempre atados y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad. La escuadra italiana ganó los mundiales del 34 y 38 en nombre de la patria y de Mussolini. Sus jugadores empezaban y terminaban cada partido vivando a Italia y saludando al público con la palma de la mano extendida, por ejemplo. Hablar de las dictaduras y del fútbol podría parecer lejano en tiempos donde las democracias gobiernan gran parte de Occidente, pero esta distancia se ve reducida si se toma en cuenta que apenas hace 11 mundiales una Copa del Mundo se disputó bajo la dictadura argentina del general Videla, la junta militar que usurpó la jefatura de Estado el 24 de marzo del 76 en control social, generador obviamente de adhesiones políticas paralelas a un nacionalismo radical. Maradona, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de unificación y en un botín político para los diferentes gobiernos argentinos posteriores a la dictadura. De ahí que el fútbol mueve un mercado de aproximadamente 28.400 millones de euros. Hablamos de más de 575.672 millones de pesos mexicanos, según The Economy Journal. Y a este mercado lo sostienen los canales de televisión, grandes sponsors, fabricantes de camisetas, gobiernos, jeques árabes, oligarcas rusos, ¿no? Incluso hay un libro de Martín Caparrós que se llama América, en donde destaca cómo muchos de los equipos de fútbol pertenecen a inmensos conglomerados, empresariales obviamente. El Milán forma parte de las 300 compañías del grupo Berlusconi en México, ¿no? Vemos el caso de Monterrey, el cual pertenece a FEMSA. Vemos el caso de América, que pertenece a Televisa. Y en el caso concreto de FEMSA, es dirigida por José Antonio Fernández Carvajal, ¿no? Cuyo poder se extiende hasta la dirección de universidades privadas como el Tecnológico, por ejemplo, de Monterrey. En el caso de América, el dueño es Emilio Azcárraga Yam, quien dirige Televisa y es consejero de Banamex, de Univisión y AXO. Es más, la Liga Profesional del Fútbol Mexicano tiene como apellido el nombre precisamente de un banco. La historia de superación personal, de éxito achacadas únicamente al talento personal, suelen alimentar lo que los académicos Peter Bloom y Karl Rhodes ven como una versión individualizada y de negocios de la selección natural darwinista. Este tipo de relatos hacen ver como algo natural la desigualdad, la normalizan la pobreza en lugar de la consecuencia de las decisiones políticas y económicas. De ahí que en los países sumidos en la pobreza, lo mejor que puede sucederle a un joven talento futbolístico es verse comprado por una nación rica, alimentando este círculo vicioso de desigualdad entre las potencias futboleras y las que no lo son. El sentimiento en el fútbol se debe de perder, diría Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, confirmando lo que todo el mundo ha dicho de un tiempo acá: es un negocio, el negocio que se apoderó del juego, ¿no? Que le transmitió los valores empresariales al fútbol. Entonces, hoy por hoy, solamente hablan de ganar. ¿Cuáles son los valores empresariales? El beneficio rápido, a costa de cualquier cosa, y así se destruye el planeta. Bueno, el fútbol tiene ya esos valores.